Escuela de Formación Social. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscamos en la novena acepción, cuando decimos escuela, leemos que es un lugar real o ideal que puede modelar y enriquecer la experiencia. Fijaos, dice que puede modelar y enriquecer. La escuela requiere participación. Esto es, poner en diálogo nuestra experiencia con las diversas ciencias que estudian la realidad sobre la que trabajamos. Nuestro modelo de acción social nos insiste en analizar la realidad para comprenderla, teniendo como meta su transformación en línea de la construcción del reino. ¿Y en dónde ponemos la escuela? Pues no puede ser en un lugar neutro, no puede ser en nuestra zona de confort, en la que tenemos colocados nuestros prejuicios, nuestras visiones personales del mundo. Cáritas nos recuerda que la mejor manera de mirar la realidad, para poder cambiarla, es desde el lugar del pobre. Una mirada que tiene la posibilidad, eso sí, de tener los ojos de Dios, la mirada de Dios. Y entonces esa mirada se convierte en una mirada misericordiosa, en una mirada compasiva. Las ciencias sociales nos ayudan porque nos hacen zoom para trascender a esa situación concreta sobre la que trabajamos y enmarcarla en un contexto general. Una mirada global que, sin embargo, no nos hace perder de vista a lo local, a la persona concreta con la que trabajamos, a la persona con la que desarrollamos nuestra acción cotidiana. Esto lo explicaría mucho mejor Valerio Lázarov. Para quienes tengáis una edad inferior a determinada edad, pues lo buscáis en Google. ¿Quién era este señor, no? Valerio Lázarov, que no era sociólogo precisamente. Bueno, pues mirar, el equipo de desarrollo institucional nos ha preparado un menú en 3 vuelcos. Pero ojo, esto no es un cocido. Es pues un menú que vamos a degustar en 3 platos en 3 lunes seguidos. Y nos va a permitir, en este mes de marzo, profundizar en esta realidad que estamos trabajando este año en Cáritas Diocesana, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y en este reto que tenemos todos los agentes de nuestra diocesana, ser freno a esa transmisión. Va a ser un lujo, ya lo vais a ver quienes no lo conozcáis, tener a Raúl hoy, a Carmen el próximo lunes y a Fernando, a Fernando García. Bueno, si digo Fernando García, pues también tengo que decir Carmen García y tengo que decir Raúl Flores, pero como los 3 son amigos, pues... Y les hemos pedido que nos ayuden a desarrollar esta escuela desde la mirada a la realidad, desde la mirada de nuestra práctica, la práctica cotidiana, y también desde la mirada de la fe. 3 miradas que seguro nos van a provocar la reflexión y enriquecer nuestra experiencia. Y sin más, ahora sí que dejo la palabra a Nuria, del equipo de desarrollo institucional, que pues va a llevar la sesión y que nos va a introducir a nuestro ponente de hoy. Gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. La Escuela de Formación Social pretende ser un elemento de sensibilización a toda la comunidad sobre cómo ve Cáritas la realidad, de cara a que incrementar nuestro compromiso transformador teniendo en cuenta siempre la perspectiva de derechos. En el plan estratégico que estamos desarrollando, uno de los objetivos que nos planteábamos era el de analizar y difundir esas realidades concretas y cercanas de vulneración de derechos que nos encontrábamos en nuestro día a día.
El año pasado, si recordáis, dedicamos toda la Escuela de Formación Social y todo el año a abordar el problema de la soledad. Este año lo vamos a hacer con una realidad que también es muy transversal a todos los que trabajamos, que es la transmisión de las pobrezas. Por ello, esta escuela pretende facilitaros una comprensión de lo que es esta transmisión de las pobrezas y, sobre todo, profundizar en cómo esta transmisión tiene efectos presentes y futuros en los niños, niñas y adolescentes que acompañamos. A todos aquellos que lleváis trabajando ya algún tiempo en el acompañamiento de las personas y las familias en situaciones de vulneración social, seguro que os saltan las alarmas cuando oís determinada secuencia de apellidos o determinadas direcciones. Es verdad, hay realidades que se repiten generación tras generación. Familias que siempre han de enfrentarse a mayores obstáculos que el resto. ¿Y por qué la historia se repite? ¿Será que se transmite genéticamente? ¿Será que es el entorno donde esa familia se desarrolla la que les condiciona las relaciones sociales e incluso los valores y las actitudes que esa familia tiene? ¿O a lo mejor es fruto del destino que tiene cada familia? ¿Por qué hay personas que dentro de esa herencia que les llega está la pobreza como primer elemento a heredar? Pues para poner un poco de luz en esta persistente realidad, contamos hoy con la inestimable aportación de Raúl Flores. Raúl es licenciado en Sociología y experto en exclusión social, integración y ciudadanía. Es un apasionado de la investigación social y específicamente en el estudio de la pobreza y la exclusión social. Actualmente es representante de Cáritas en el Consejo Superior de Estadística, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y secretario técnico de la Fundación FOESA. Actividades que comparte con la actividad docente dentro de la Escuela de Formación de Cáritas Madrid y en la Universidad de Comillas en el Máster de Cooperación Internacional. Es autor y coautor de múltiples investigaciones realizadas por Cáritas y la Fundación FOESA, entre las que destacan el 8º informe sobre exclusión y desarrollo social en España y un informe sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. Gracias, Raúl, por acudir a nuestra llamada y nos ponemos en tus manos. Pues muchas gracias, Guinter, Nuria, y muchas gracias a todas y a todos por venir esta tarde. 45 minutos a partir de ahora, ni uno más, ¿vale? Porque luego les toca a ustedes también dialogar. 45 minutos para abordar 5 cosas, solo 5. La transmisión de las pobrezas, que es lo que me han encargado, eso no puedo dejar de hacerlo. ¿Qué influye en esa transmisión? Los factores, decimos, que influyen en la transmisión. Algo sobre pobreza infantil, ¿por qué hay niños pobres? Un poquito sobre cuánto invertimos en la familia, en los niños y en evitar esa pobreza. Y una parte final para hablar de qué tenemos que hacer como sociedad y también quizás como Cáritas. Este es el menú, ¿vale? Vamos a empezar con el primero de ellos. Mirad, yo vengo de una familia en la que hemos tenido un ascensor social. ¿Sabéis lo que significa esto? Significa que mis padres venían de una situación económica pues muy fastidiada. Les costaba mucho salir adelante, sus condiciones de vida eran pues más sencillas. Yo me he montado en un ascensor social por diferentes cosas y he mejorado mis condiciones de vida. Esto le ha pasado en España en los últimos 50 años al 80% de la sociedad. Muchísima gente se ha montado en ese ascensor social, ha mejorado sus condiciones de vida. Tenemos que sentirnos felices, contentos por esto. Ahora bien, dicho esto, que ha sido algo que hemos experimentado muchas de nuestras familias, vengo con una noticia que no es tan buena. Y es que ese ascensor social cada día para menos en las plantas bajas. ¿Qué quiero decir con plantas bajas? Pues no quiero decir ni más ni menos que lo que voy a poner en la pantalla. Imagínense que la sociedad española tiene 5 plantas. En la 5ª planta
los que más dinero tienen, los que más renta tienen. En la cuarta, bien, muy acomodados, pero no tanto. Tercera planta, podríamos decir que está la clase media, más o menos. Segunda planta, ahí ya hay apretura económica. Pero en la primera planta están los que menos tienen, los que menos dinero tienen, los que menos renta tienen. La noticia que les tengo que decir es que ese ascensor social que nos hace cambiar de planta y mejorar nuestras condiciones de vida es un ascensor social que funciona bien entre la quinta y la cuarta, entre la tercera y la cuarta, a veces entre la segunda y la tercera planta. Pero es un ascensor social que no funciona bien en la primera planta. ¿Qué ocurre? Pues que las personas que habitan la primera planta pulsan el botón del ascensor y no va. No se abre la puerta. No va, no para. Hay dificultades para que ese ascensor social pare en la primera planta, que es lo mismo que decimos cuando decimos que no hay movilidad social entre las personas más pobres, que hay pocas oportunidades de salir de las situaciones de pobreza. Pero ahora tengo que decirles que hay veces que para. Ese ascensor hay veces que abre la puerta. Y tenemos un problema cuando abre la puerta. Y hay que veces que muchas familias, cuando la puerta se abre, lo que encuentran es un muro. Un muro construido por ladrillos. Y cada uno de esos ladrillos es algo que impide a esas personas, a esa familia, entrar en ese ascensor y mejorar sus condiciones de vida y subir a otra planta. Algunos de esos ladrillos son de los que vamos a hablar. Vamos a hablar del ladrillo del trabajo, del ladrillo del sistema educativo, de la educación, del ladrillo de la familia, del dinero, del lugar donde vivimos, de los apoyos sociales. Lo he llamado redes sociales, pero no me refiero a las redes sociales de estas de Instagram, sino de la gente que tiene para apoyarnos. Estos ladrillos muchas veces impiden que las personas puedan entrar. Esto es lo que llamamos los factores de transmisión de la pobreza. ¿De acuerdo? Para que todo esto se entienda de una manera muy sencilla, yo me voy a permitir ponerles un vídeo. Es un vídeo que no es de España, es un vídeo que es de los Estados Unidos, ¿vale? Pero es un vídeo en el cual se van a representar una carrera. Yo la llamo la carrera de la vida, ¿vale? Y con esta carrera que van a ver en este vídeo, lo que quiero es que piensen qué es lo que pasa, o sea, que se fijen en qué es lo que pasa con las personas que corren esa carrera. Yo voy a ir traduciendo lo que dicen las personas, ¿vale? La traducción, para quien sepa inglés, no es literal del todo. Hay partes que son iguales y hay partes que yo las adapto al caso español, pero es simplemente para que se nos resulte más cercano. Es muy importante, luego va a haber unas preguntas que van a tener que responder, ¿eh? No es examen, pero hay que estar pendiente. Quiero que vean qué hacen las personas en esta carrera, porque lo que hacen las personas en esta carrera es crucial para entender esos factores de transmisión de la pobreza de los cuales yo le voy a hablar posteriormente. Vamos allá. ¿Estamos preparados? Sí. Venga. Alinearos. Vamos a competir. Alinearos. Hombro con hombro. Quitaos las mochilas. Que vamos a competir. Estamos compitiendo por un billete de 100 euros. El ganador de esta carrera se va a llevar el billetito. Un billete de 100 euros. Pero antes de dar la salida, voy a plantear una serie de instrucciones. Si cumplís estas instrucciones en vuestras vidas, en vuestras personas, vais a dar 2 pasos hacia adelante. Pero si no cumplís estas condiciones, estas instrucciones, os vais a quedar en el mismo sitio en el que estáis, sin moveros. Dar 2 pasos hacia adelante si crecisteis siempre en un hogar con vuestros 2 padres, con vuestro padre y vuestra madre. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres nacieron en nuestro país, aquí en España. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres tenían estudios más allá de los primarios, de los básicos. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres te motivaron a esforzarte para estudiar. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres te podían ayudar con los deberes de clase o pagar a un profesor para que lo hiciera. Da 2 pasos hacia adelante si nunca sentiste que había problemas económicos en tu casa. Da 2 pasos hacia adelante si tu padre nunca estuvo desempleado más de 3 meses seguidos.
y da 2 pasos hacia adelante si vuestros padres tenían familia o amigos que os podían echar una mano para encontrar un trabajito en verano o meter la cabeza en algún sitio. Ahora los que estáis aquí delante quiero que os deis la vuelta, por favor. Cada instrucción que os he dado no tiene nada que ver con lo que vosotros habéis hecho hasta ahora. No tiene que ver con las decisiones que habéis tomado. Todo lo que he dicho no tiene nada que ver con vosotros hasta ahora. Pero todos sabemos que las personas que están aquí adelante tienen más probabilidad de ganar los 100 euros. Seríamos tontos si no nos diéramos cuenta que las personas que están aquí adelante han tenido muchas más oportunidades que los que están aquí detrás. Pero esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Ahora ya no hay excusas. Los de atrás tienen todavía que correr su carrera. Los de aquí adelante todavía tenéis que correr vuestra carrera. Pero seríamos extremadamente tontos si no nos diéramos cuenta de que hay que aprender algo de esta historia. Porque la realidad es que si esta fuera una carrera justa, muchos de los que están ahí atrás os fundirían a los que estáis aquí adelante. Y es solo porque habéis tenido mayores oportunidades por los que probablemente los de adelante vayáis a ganar la carrera llamada vida. Esta es una imagen de la vida, damas y caballeros. Nada de lo que habéis hecho hasta el momento os ha puesto a la cabeza de la carrera en la que estáis ahora mismo. Cuando diga ya, atención, ¡ya! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Bueno, espero que hayan estado muy atentos, ¿vale? Porque luego al final tendremos que hablar de esta carrera. Yo voy a darles algunas pistas, voy a hacer alguna referencia. La primera es que al igual que en esta carrera, que en este vídeo, cada una de nosotras y cada uno de nosotros hemos salido en una posición distinta en la vida. Y la posición de salida muchas veces ha venido dada por el lugar donde nos hemos criado, por la familia, por el hogar en el que hemos crecido. Y es esa posición de salida lo que ha hecho que tengamos más o menos oportunidades. Luego cada uno de nosotros hemos corrido como hemos querido o como hemos podido. Hay quien ha corrido más y quien ha corrido menos. Pero la posición de salida ha sido muy importante. Ahora quiero volver al vídeo. Cuando volvemos al vídeo, no sé si se han fijado que había unas personas que salían de muy atrás. Algunos apenas habían dado ningún paso. De esas personas que salían muy atrás, hay básicamente 2 actitudes. Una, el que sale corriendo a toda leche. Yo no sé si se han fijado, pero hay 3 o 4 personas que salen a todo lo que da. Se dejan el alma en correr. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque son capaces de adelantar muchas posiciones. Pero no ganan la carrera, ¿eh? También les digo. Esto no es Disney. Esto no es Hollywood. La carrera no la ganan. La carrera la ganan los que salían de adelante. Pero estos que corren muchísimo, llegan muy adelante. Se esfuerzan mucho y llegan muy adelante. Ahora quiero que recordemos otros de los que salían de atrás. Algunos de los que salían de atrás se quedan bloqueados. Así. Totalmente parados. A mí me gustaría hacerles una entrevista y preguntarles por qué no corren. Mirad, yo vengo de una familia en la que siempre se me ha animado a esforzarme, a intentarlo. Entonces, por esa educación yo le diría, pero corre, joder, que es mejor correr, inténtalo por lo menos, seguro que alguna posición ganas. Y me gustaría mucho grabarles lo que me responden. Porque habría alguno que probablemente me respondería, ¿y para qué? ¿Para qué voy a correr si los de adelante están ahí? Muy adelante, voy a decir. Probablemente otro me respondería, esto no es justo. Esta carrera no es justa y paso de correr. Y quizás alguno diría,
estoy bloqueado. He visto la tal diferencia que hay con los de adelante que me he quedado que no puedo dar ni un paso. Quédense con estas posibilidades porque luego nos va a tocar pensar en esta realidad. Pero ahora quiero que se fijen en lo que pasa con los de adelante. La mayor parte de los que están adelante salen corriendo a toda leche. ¿Qué culpa tienen ellos de salir de adelante? Perdónenme, no tienen ninguna culpa. No tienen la misma culpa, es decir, ninguna, que los que salen de atrás. Importante, ¿eh? Si reconocemos que los de adelante lo único que hacen es aprovechar su posición de salida legítimamente, y está muy bien que lo hagan, no tienen culpa de salir de ahí, corren. Pero claro, hay un par de ellos o tres, creo que son 3 mujeres, 3 chicas, que se quedan también como paradas. Se quedan como mirando para atrás y diciendo, no sé, lo que dirán. Yo les pondría el micrófono y les preguntaría, ¿qué decís? Y a lo mejor alguna diría, es que me da cosa correr de esta manera tan desequilibrada, ¿no? Que estoy tan adelante. Ya está. Luego les va a tocar hablar de esta carrera, pero mi reflexión, mi ejemplo de la transmisión de las pobrezas, de la desigualdad de oportunidades y del lugar donde salimos, tenía como objetivo situarles en este lugar. Ahora van a ver que vamos a ir trayendo esta carrera poco a poco. Y vamos a traer esta carrera porque al hablar de los distintos factores de transmisión, la familia, el sistema educativo, el trabajo, los dineros y el apoyo social, que lo he señalado como un enchufe. ¿Se entiende, no? En positivo, no lo digo en negativo. O sea, hay enchufes que son feos, no. Yo creo que hay enchufes que son buenos, ¿vale? Pero claro, tenemos que empezar hablando de la familia. Mirad, voy a empezar hablando de la familia porque la familia, en el vídeo, ya hemos visto que influye mucho. Mirad, da 2 pasos hacia adelante si creciste siempre en un hogar familiar con los 2 progenitores. Los números es porque yo me quedo tranquilo diciendo que eso está basado en un estudio. No es para que los estudien ni para que se queden con ellos. Es para que sepan que no me lo invento, ¿vale? Que hay un trabajo riguroso detrás. ¿Qué nos dicen los números? Que aquellas personas que han crecido en un hogar con los 2 padres tienen un riesgo de pobreza del 21%. Sin embargo, quien han crecido en un hogar que no estaban con sus padres, esa tasa de pobreza crece hasta el 24% o hasta el 26% si ha sido una institución. Sencillo, ¿verdad? El riesgo de pobreza, el que tú cuando seas mayor tengas más problemas de pobreza, también está relacionado con la nacionalidad de la madre. Una persona cuya madre es española tiene un 21% de riesgo de pobreza. Si su madre es de extranjera, pero de Europa, no de la Unión Europea, es del 27%. Cuando la madre es de otro país del mundo, el riesgo de pobreza es del 48%. ¿Comprenden la diferencia? Da 2 pasos hacia adelante si tus padres nacieron en nuestro país. Es decir, el origen, de dónde naces, influye. Pero voy a entrar en un tema que muchas veces nos decimos que influye. Y es lo que vemos en casa, lo que se nos transmite. Nuria hablaba de, ¿será la genética? Mirad, la genética influye, pero no tanto, ¿eh? Yo vengo de una familia que tengo 3 tíos cantaores de flamenco. Si yo me pongo hoy aquí a cantaros, os dais cuenta que la genética no influye tanto. Palabra. Yo me he criado en Madrid, me he criado lejos de mis tíos, nadie me hacía el compás en casa, no he escuchado cantar, nada, que no lo he desarrollado. ¿Influye la genética? Sí, pero la genética no lo determina todo. Hay una cosa muy determinante, y es lo que tú vives en casa. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres te motivaron a esforzarte y a aprovechar la educación como una preparación para la vida. Raúl, esta es mi madre la que habla. Raúl, esfuérzate. Raúl, estudia mucho. Raúl, ayuda a tus compañeros. Raúl, compórtate bien. Aprovecha el colegio, que yo no pude ir. Todo eso es lo que me decía mi madre. Podría deciros las cosas que me decía mi abuela en la misma línea. Los hábitos de comportamiento, las actitudes, los principios y los valores que cada una de nosotros y cada uno de nosotros sentimos en nuestra casa, nos hacen un poquito bien o nos hacen un poquito mal. ¿Cómo nos hacen un poquito bien? Cuando nos refuerzan y nos dan sentido vital. Mi experiencia ha sido esa. Me han transmitido cosas buenas. Mirad, el mero hecho de ser puntual, de despertarme a tiempo para llegar a tiempo, no es una cosa mía.
de verdad, que no es una cosa mía, que es que cuando tenía 14 años ya me lo habían grabado. Que era mi madre, mi padre, mi abuela, quien me decían, Raúl, hay que ser puntual, no hay que ser perezoso, venga, despiértate. Y la adolescencia es dura, pues daba igual. Ellos seguían insistiendo. ¿Qué mérito tengo yo ahí? Bastante poco, la verdad. Pero también esas actitudes, esos principios, esos valores que nos transmiten en la casa pueden hacernos un fastidio. Y nos pueden decir, ¿para qué vas a ir al colegio? Si en el colegio nos enseña, aprenderá. Lo importante yo lo aprendí en la calle. Que haga más el otro. Tú deja que el otro haga más. ¿Os suenan estas cosas? ¿Verdad? Eso no nos hace bien. Eso, en vez de ese sentido vital, hay veces que nos lleva a transmitir, de alguna forma, esa situación de pobreza o de dificultad en la que estamos viviendo. Y esto, sin lugar a duda, es uno de los factores de transmisión de la pobreza. Hay otro factor, y es el que voy a hablar ahora, que es el sistema educativo. Yo voy a ser bastante radical en el sentido de decir las cosas como muy claras y como muy intensas, porque será bueno que discrepemos, será bueno que opinemos distinto y que discutamos. Desde ese punto de vista, permítanme que les diga que la igualdad de oportunidades en el sistema educativo es una mentira. Lo voy a decir otra vez por si alguien nos ha entendido. Es mentira la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Y es mentira porque tenemos muchos estudios y muchos casos que atestiguan que dependiendo de dónde te crías y dónde naces, cómo es tu familia de origen, llegas más o menos a los estudios. Y de nuevo yo saco datos. Importante, los datos me ayudan a transmitirles que hay un estudio detrás, no a que los aprendan. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres tenían estudios más allá de la educación primaria. Fíjense, frente a un riesgo de pobreza general del 21%, cuando la formación del padre era inferior a la primaria, la tasa de riesgo de pobreza casi se duplica, alcanzando el 39%. Es decir, aquellas personas cuyo padre no tuvo estudios tienen casi el doble de proporción de estar en situación de pobreza en su vida adulta, cuando son mayores. 5. Da 2 pasos hacia adelante si tus padres podían ayudarte con los deberes de clase o podían pagar una academia o profesor que te ayudara. Este gráfico es un poquito más complicado de comprender, así que no se preocupen, quédense conmigo. Miren, lo que se refleja en este gráfico es lo siguiente, es cómo las personas alcanzan un nivel u otro de formación dependiendo de su madre. El 80% de las personas cuya madre no tenía estudios primarios se quedan en la educación primaria. Es decir, solo el 6% llegarían a la universidad, muy poquitos. La mayor parte se quedan en los estudios primarios. Ahora quiero que vean cómo avanza el gráfico. Según avanza y se incrementa el nivel de estudios de la madre, se incrementa aquellas personas que llegan a los estudios universitarios. 8 de cada 10 personas cuya madre tenía educación superior, ellos también tienen educación superior. ¿Ven la correlación? Lo que queremos decir es que el nivel de estudios de los padres influye en cómo tú te desarrollas en la escuela. Y esto se entiende muy bien a través del caso de mi hija. Mi hija Luna estudió en un colegio bilingüe. Llegaba a casa y había cosas del inglés que le costaban. Pues nos sentábamos Carol o yo, mi mujer o yo, y le echábamos una mano. Imagínense que nosotros no supiéramos inglés. Pues podíamos haber sacado un dinerito y haber pagado una academia o un profesor. Muchos compañeros de mi hija, ni sus padres hablaban inglés, ni sus padres tenían capacidad económica para pagar ese profesor o esa academia. No están en igualdad de oportunidades, ¿verdad? Otro de los factores de los que yo quiero hablarles es el de la renta, los dineritos, ¿vale? Y es que los dineritos influyen mucho en cómo se reflejan esas circunstancias de pobreza a futuro. Pero antes del dinero, me he adelantado, quiero hablarles del trabajo. Miren, no sé qué he liado, ahora. Da 2 pasos hacia adelante si tu padre nunca estuvo desempleado durante meses. La tasa de pobreza general del 21% se eleva hasta el 40% cuando el desempleo es crónico, cuando hay periodos de desempleo de más de 6 meses.
Da 2 pasos hacia adelante si tus padres no han tenido empleos cualificados no relacionados con la agricultura ni con la pesca. Es decir, el trabajo de los padres también influye en los distintos niveles de pobreza cuando somos mayores. Pero ya para terminar esta cuestión del trabajo, hay un informe de la OCDE muy interesante que habla de suelos pegajosos en el fondo y de techos pegajosos en la cima. Los techos pegajosos significa que las personas que provienen de padres con nivel directivos, con profesiones muy directivas, tienen muchas más oportunidades de tener también profesiones directivas. Mientras que los hijos de padres obreros tienen muchas menos probabilidades de alcanzar trabajos con función directiva. Llegamos ya así a la renta. Y la renta, quiero destacar que influye en los estudios a los que se alcanza, en el logro educativo. Lo explico muy sencillamente. Da 2 pasos hacia adelante si nunca percibisteis grandes dificultades económicas en casa. Mirad, esta es la dificultad o la facilidad económica que las personas sintieron en su casa cuando eran adolescentes, cuando eran chavales de 14 años. Y este es el nivel de estudios que han alcanzado. En rojo, la educación primaria, y en azul, la educación superior, la universidad. Fíjense cómo evoluciona la tasa de educación primaria entre aquellos que tuvieron mucha dificultad. Los que vivieron en hogares con poco dinerito, con mucha dificultad económica, tienen una tasa del 41% solo estudios primarios. Quiero que se fijen cómo a medida que avanzamos en las facilidades económicas, es decir, en menos pobreza, la tasa de personas que solo llegan a la educación primaria va bajando y se reduce hasta el 8%. Incluso en hogares con facilidad económica hay algunos que se quedan en la primaria. Sí, solo el 8%, mucho menos que entre aquellos que vivieron en hogares pobres. Y ahora quiero que se fijen en el azul, que es justo lo contrario, aquellos que alcanzan la universidad. Solo el 15% de los que vivieron en hogares con mucha dificultad económica, en hogares pobres, alcanzaron la universidad. Y quiero que se fijen cómo esto va creciendo hasta el 47% de que llegan a la universidad entre aquellos que vivieron en hogares con facilidad económica. Luego vamos a tener oportunidad de discutir y de dialogar, ¿eh? Yo voy dando un poco unas principales para luego poder comentar. Y ahora quiero que nos fijemos en esta imagen. Y yo la pongo en positivo, realmente, ¿eh? Quiero que en esta imagen veamos que es muy importante el capital social. Las personas que tenemos a nuestro alrededor, que nos dan oportunidades. Si yo echo la vista hacia atrás, me doy cuenta de que gran parte de mi posición social, laboral y económica se debe a las oportunidades que me han dado. Se debe a que ha habido gente que me ha conectado. Un amigo que me conectó con el primer trabajo. Un jefe que le caía bien y me dijo, oye, ¿y tú por qué no haces esto? Venga, vamos a darte una oportunidad. Mira, es muy importante ese capital social. Y ese capital social puede ser rico y diverso o puede ser pobre y muy escaso. Yo vivía en un barrio en el cual había gente de todo tipo, gente con más o con menos recursos. Mi padre tenía por su trabajo relación con gente más obrera y con gente como más de otras profesiones. Siempre hemos tenido oportunidades para trabajar en verano. Siempre alguien nos ha echado una mano para un estudio o para un curso que necesitábamos. Todo eso ha sido una riqueza. Ahora quiero que piensen en los barrios en los que vive mucha gente en las mismas circunstancias, gente muy pobre. Es verdad que si tú necesitas 1 kilo de arroz, a ti no te falta 1 kilo de arroz. Es decir, siempre hay un vecino que te echa una mano y te presta el kilo de arroz. Ahora quiero que piensen qué pasa si se estropea una lavadora que vale, por ejemplo, 300 o 400 euros renovarlas. Ya no es tan fácil. Yo a día de hoy me quedo sin un dinero económico, sin una cantidad de dinero. Tengo a mi hermana, tengo a mi hermano, tengo a mi madre, tengo amigos que me echan una mano rápidamente. Ese tipo de apoyos son fundamentales y marcan la diferencia entre caer o no caer. Bueno, pues llegados a este punto tengo que hablarles de 2 amigos. Tengo un amigo que me dice lo siguiente, me dice, Raúl, tú todo lo que cuentas de esto de la transmisión de las pobrezas es muy bonito, está muy interesante, pero lo que debemos hacer es que todos tengamos un buen nivel de estudios, porque teniendo todos un buen nivel de estudios, ya tenemos todos las mismas oportunidades. Pues a este amigo tengo que decirle una vez más que no, que eso tampoco es verdad.
que podría parecer que es verdad, pero no lo es. No se preocupen por los numerajos, que se explican muy rápidamente. Hay dos personas, Bernardi y Gil Hernández, que en el año 2020 hicieron un estudio sobre los salarios que tenían las personas. Entrevistaron a una muestra muy grande, creo que fueron más de 49.000 casos, y dijeron, vamos a comparar el salario que reciben las personas en función del mismo nivel de estudios. Imaginaos que Guinter y yo tuviéramos exactamente el mismo grado y el mismo máster. Si tenemos el mismo grado y el mismo máster, comparan nuestros estudios, nuestros salarios, perdón. Cuando hacen esa operación, estos investigadores se dan cuenta de que hay una diferencia muy grande entre los salarios a igualdad de estudios. Y empiezan a investigar y encuentran qué es lo que explica esa diferencia. Hay muchas variables que influyen, no solo una. Pero hay una que es la que más explica esa diferencia. La variable que más explica la diferencia salarial a igualdad de estudios es la profesión principal del padre. Es decir, que la profesión de mi padre influye en mi nivel salarial, a igualdad de estudios con otra persona. ¿Esto quién se lo cree? Pues los estudios nos lo corroboran. Voy a explicarme. Aquellas personas que son hijos de directivos, de políticos, de abogados o de profesores universitarios ganan entre 250 o 500 euros más al mes que los hijos que otras personas con el mismo nivel de estudios que son hijos de otros profesionales distintos. Por ejemplo, de un trabajador manual, de un trabajador no cualificado. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a la capacidad de relación social y de interacción que ejerce el padre para ayudar a que su hijo encuentre un trabajo mejor remunerado. ¿Esto es malo? Para nada. Yo haría lo mismo por mis hijos. Es decir, yo mediaría para intentar que tengan un buen trabajo. Aquí no hay nada que culpar a nadie, Pero al mismo tiempo que no hay nada que culpar a nadie, sí que hay que pararse y pensar que personas que realizan el mismo esfuerzo, reciben distinto resultado. Y cuando llegamos a esta conclusión, entonces se nos cae una de las máximas que se escucha mucho en la tele, en la radio, en los periódicos y en los cafés. Y es la máxima que dice que todo depende de nuestro esfuerzo. Que tú consigues tanto como te esfuerzas. Y que si no te esfuerzas no consigues nada, y que si te esfuerzas mucho vas a conseguir muchísimo. El esfuerzo es crucial. No quiero quitarle ni un gramo de importancia al esfuerzo. Pero hay personas que esforzándose lo mismo que otras, reciben un valor distinto, reciben un resultado distinto. Y este punto es muy importante porque esto desmonta alguna de las máximas que nos quieren iluminar o que nos quieren alumbrar hoy en día. Y es, por ejemplo, la máxima de la meritocracia, que dice que si tú trabajas, las cosas te van bien. Y hay veces que sí, pero hay veces que a pesar de ese trabajo, las cosas no te van tan bien. Tengo otro amigo que le preocupa mucho la inversión en lo social. Este amigo me dice, Raúl, claro, es que es importante medir cuánto invertimos en lo social para el retorno de esa inversión, no gastar mucho en lo social. Entonces, cuando yo leí esta investigación, me acordé muchísimo de él. Entonces, un día le llamo y le digo, mira, he encontrado un estudio maravilloso. Es un estudio que se ha hecho durante, creo que son 5 años, en Cataluña, solo en Cataluña, ¿vale? Se hizo con chavales, con niños y niñas, hasta 15 años. En el sistema sanitario catalán se observó enfermedades que desarrollaban esos chicos y esas chicas. Y se identificaron 29 enfermedades más frecuentes en el sistema sanitario catalán. De esas 29 enfermedades se detectó que 25 de ellas, 25 de 29, respondían al gradiente socioeconómico. Esto significa que las personas con menos dinero, las personas más pobres, enfermaban mucho más que las personas que eran de clase media, pongamos por referencia. ¿Se comprende? Es decir, estas enfermedades afectaban mucho más a los más pobres. Concretamente, la probabilidad de padecer estas enfermedades se multiplicaba por 1,8 si vivías en la primera planta de ese edificio del que hablábamos al principio. ¿Por qué le contaba yo todo esto a mi amigo? Pues le contaba todo esto a mi amigo porque yo le decía, si hubiéramos actuado sobre el nivel económico de los más pobres, generando unos ingresos mínimos que elevara su posición económica, no digo hasta la quinta planta, a lo mejor hasta la segunda planta, un pelín más. Si hubiéramos elevado ese nivel económico, hubiéramos ahorrado 141.000 procesos patológicos. Y ahí es cuando a los ojos a mi amigo se le ponen a brillar porque dice, eso es mucho dinero, Raúl.
141.000 procesos patológicos en un sistema sanitario como el de Cataluña es muchísimo dinero que se hubiera ahorrado. A lo cual yo solo le añadí una cosa. Digo, imagínate que 141.000 niños y niñas nos hubieran puesto malos. Estamos, por tanto, detectando, observando y consolidando cómo la pobreza presente, la pobreza que viven hoy en día niños y niñas, está impactando en la pobreza futura. Por eso la pobreza de hoy es tan importante, porque los niños y las niñas que se desarrollan en hogares con dificultades económicas, con pobreza, tienen mayores riesgos de sufrir esa pobreza cuando sean mayores, cuando sean adultos. Por eso es tan importante ser conscientes de cómo estamos en nivel de pobreza. Hace muy poquitos días salían los últimos datos de la tasa de pobreza y exclusión social en España, la tasa AROPE. Son estudios del Instituto Nacional de Estadística, estudios oficiales. Y nos permiten ver cómo ha evolucionado esa tasa de pobreza y exclusión social en las familias sin menores y en las familias con menores. Aquí hay un error donde pone de 2020 es 2008, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis que en 2008 la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los hogares sin menores era del 20%. En el 2023 es del 20%. De por medio ha habido oscilaciones, pero más o menos estamos en el mismo nivel. Ahora quiero que os fijéis en lo que ha pasado en las familias con menores. Año 2008, 25%. Año 2023, 30%. Es decir, las situaciones de pobreza, de exclusión social, de privación, han ido incrementándose fundamentalmente en las familias con niños y con niñas. Si tiramos de las fuentes propias, y la Fundación FOESA y Cáritas tienen una fuente propia bastante buena, que es la encuesta FOESA, vemos, por ejemplo, que los riesgos de exclusión social son mucho más pequeños en las parejas sin hijos, 12%, que en las familias numerosas, 43%, o que en las familias monoparentales, 29%. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que estamos identificando claramente la etapa de tener hijos, la etapa de crianza, la etapa de ser niño y niña, como una etapa de mayor riesgo de pobreza y de exclusión social. Y además la estamos diciendo que no ha evolucionado a mejor, que no ha mejorado en los últimos 15 años. Claro, cuando vemos esto, podemos decir, esto es porque la gente está ahí a gustito. No quiere salir de la pobreza, viven muy contentos, con 800 euros al mes, están tan a gusto ahí sin poder poner la calefacción mucho. Bueno, pues de esos hay pocos. Sinceramente, muy pocos. Cuidado con quien nos quiera hacer creer que eso es la generalidad, porque no es verdad. Parte puede tener que ver con esos pocos, pero la mayor parte de cómo afrontamos la cuestión de la pobreza de los niños y de las niñas tiene que ver con lo que invertimos en esas familias. ¿Y saben lo que ocurre? Que en nuestro país la inversión en infancia se observa como una responsabilidad de los padres. Tú has tenido hijos, te toca sacarlos adelante. Hombre, claro que sí, yo el primero. Pero es una etapa en la que la sociedad debería de implicarse. ¿Y por qué debería de implicarse en la sociedad? Porque lo que les pasa a esos niños o esas niñas no solamente les importa a los padres, nos importa a todos nosotros. Quiero decir, la sociedad que estamos construyendo la van a construir los que son hoy en niños y niñas. Y cómo sean esos niños o esas niñas, qué condiciones de vida tienen, nos importa absolutamente a todos. Miren, el Papa Francisco lo decía muy claro, así que yo no voy a decir más que sus palabras y repetirlas. Lo decía en Guayaquil, Ecuador, en el año 2015. Decía, los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y que tanto aporta al bien común de todos. ¿Qué significa? Pues que si las administraciones y el Estado genera apoyo a las familias, genera apoyo a la etapa de crianza, entre otros momentos, lo que estás haciendo es fortalecer algo muy importante. No es una limosna, es devolver todo el esfuerzo que la familia realiza. A mí me gustaría que estas palabras resonaran en nosotros y que nos acordáramos de ellas cuando hay personas que a lo mejor para hablar de una protección, de una prestación por hijo a cargo o de una renta mínima que se le da a una familia que está pasando un momento malo, usan palabras como las paguitas. Yo querría poner en relación estas cosas, querría poner en relación esas expresiones con lo que nos dice nuestro Papa Francisco, no solo aquí, pero bueno, nos vale esta declaración. No invertir en familia significa embargar el bienestar futuro.
significa que no estamos apostando por el futuro de nuestra sociedad. Para ser muy rápido en estos datos, quiero que se fijen en este gráfico. Es un gráfico basado en datos de Eurostat, de la Unión Europea. Este gráfico básicamente dice que en España se invierte menos en políticas sociales. No invertimos mucho, se invierte bastante menos. Por cada 100 euros que se invierten en la Unión Europea, de los 15, en España se inviertan 70 euros en protección social, un 30% menos. ¿Vale? Hay dos partidas en las que invertimos más. Invertimos más en las pensiones no contributivas y en el desempleo. En las pensiones no contributivas invertimos más porque hay muchas mujeres que han tenido esquemas de cotización insuficientes o que directamente no han cotizado, a pesar de haber trabajado toda su vida, dentro y fuera de casa, pero sobre todo dentro, y necesitan una pensión no contributiva. Esta es una cuestión diferencial con respecto a países de la Unión Europea, porque en España la mujer se ha incorporado de manera más tardía en el mercado laboral. También invertimos más en desempleo, porque nuestras tasas de desempleo estructural son mayores. Y aquí nos enrollaríamos mucho hablando de sistemas productivos, pero nos quedamos ahí. Ahora quiero que se fijen lo que gastamos en pensiones de vejez. 69 euros frente a los 100 de la media de la Unión Europea. No gastamos mucho en pensiones, gastamos bastante menos. Ahora quiero que se fijen lo que gastamos en rentas mínimas de inserción. Las rentas mínimas de inserción son los ingresos mínimos que se da a personas cuando no tienen ninguna otra cosa. Lo que algunos llaman paguitas sería esto, esas rentas mínimas de inserción. Pues resulta que en la Unión Europea se gastan 100 euros y en España gastamos 23,57 euros. Vaya, todavía querremos decir que aquí gastamos mucho en estas rentas mínimas de inserción, pues los datos no nos lo corroboran. Pero quiero que se fijen especialmente, y por eso saco este gráfico y por eso viene al caso, en esos 22,09 euros. Eso es lo que gastamos en prestaciones por hijo a cargo. Es decir, mientras que el apoyo a la familia en la media de la Unión Europea es de 100 euros, para comparar, en España estaríamos invirtiendo 22. Eso sí, luego nos ponen un micrófono delante y decimos que apoyamos a la familia, que estamos muy convencidos de que la familia es una institución básica, fundamental. Pues no lo demostramos en lo que hacemos. Ya estamos terminando. Aquí no se piensen que vengo yo a hablar solamente, que ahora después les va a tocar a ustedes. Pero no podemos terminar sin decir, vale, Raúl nos cuenta aquí una realidad, nos dice que hay cosas que hay que mejorar, bastantes, que hay cosas que no van bien, algunas, pero ¿esto a mí me toca? Pues nos toca. Nos toca porque quiero hacerles caer en la cuenta de que los problemas de la pobreza, de la exclusión social y de la transmisión de las pobrezas son multidimensionales. Como hemos visto, importa el sistema educativo, como hemos visto, importa la familia lo que nos transmite, importa las oportunidades laborales, importa las redes de contactos que tenemos. Esto significa que son muchos elementos los que entran en juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solamente actuamos sobre uno, fracasaremos. Imagínense que lo único que hacemos es poner renta mínima para todo el que lo necesite. No digo que no esté bien, igual es necesario. Lo que digo es que sería insuficiente. Porque las personas, además de ingresos, necesitan otras cosas. Necesitan apoyos, necesitan que el sistema educativo les acompañe para desarrollar habilidades que tienen que desarrollar. Necesitan probablemente abrirse a otros valores, a otras actitudes, empaparse de otras formas de ver el mundo. Solamente tocando un factor, probablemente fracasaremos. Cuidado con hacer solamente una cosa y luego culpabilizar de nuevo a las personas. No, si es que no han salido porque no han querido. Veamos lo que hemos hecho. Veamos si hemos abordado algunos, la mayoría de esos factores que influyen. Porque si solamente tocamos uno, es muy probable que no funcione. Tenemos retos para la política pública, pero también tenemos retos para la acción social, para nosotros como Cáritas o como Iglesia. Se nos da muy bien decirles a los políticos lo que tienen que hacer, y lo vamos a hacer, no piensen que no voy a hacerlo, pero creo que también se nos tiene que dar muy bien decirnos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer. Hay que invertir más en educación, es crucial. Mirad, hay muchos profesores que se rompen la cabeza todos los días por hacerlo lo mejor con sus alumnos, que dan de sí todo lo que pueden para esa igualdad de oportunidades. Pero eso no puede depender de que un profesor esté motivado, no puede depender de que un profesor se canse o no se canse. Tiene que haber una buena inversión en educación, una inversión que en los últimos 15 años no ha hecho más que decrecer en la mayor parte de las comunidades autónomas. Estoy generalizando,
Seguramente haya diferencias, pero de manera general se ha reducido. Hay que invertir más en políticas sociales, y a quien nos diga que ya invertimos mucho, le podemos responder que todavía invertimos bastante menos que en la media de la Unión Europea, ¿vale? Y que hay que ver que no solamente se trata de invertir, sino invertir continuo. ¿En qué priorizamos? ¿Hacia dónde queremos llevar esa inversión en políticas públicas? Hay que apoyar a la familia y a la infancia. Es una etapa fundamental. Todos los que hemos tenido niños sabemos que gastas mucho más y muchas veces ingresas menos. Porque hay veces que conciliar la vida laboral y familiar no es fácil, y muchas veces nos tenemos que pedir una reducción de jornada o no podemos coger un trabajito extra. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y esa crianza es fundamental para todos. Hay que activar a los progenitores, claro que sí, hay que dar oportunidades laborales, pero no solamente dando oportunidades laborales encauzamos muchas veces estas circunstancias. Hay que hacer una política de vivienda distinta. Ya está bien de hacer pisos para pobres. Ahí, 100 familias en un edificio, todos pobres. Esto que estoy diciendo se ha hecho en todas las comunidades autónomas. Hay países de la Unión Europea que hace 35 años hicieron estudios y dijeron que eso no se podía hacer. Y determinaron otras políticas, por ejemplo, que cada edificio se reservan 2 viviendas o 3 viviendas para tipo social. Aquí no nos hemos enterado de eso. No ha pasado a los Pirineos eso. Aquí seguimos en la misma línea. Estamos creando guetos. Guetos en los que muchas familias se encuentran en circunstancias en las que se naturaliza la pobreza. En las que tú vives igual que tus vecinos y te parece que esa forma de vida es normal. Acabas asumiéndola. Dicen, pues, ¿y dónde voy a ir yo? Si esto está bien. Todos necesitamos contraste. Asegurar el doble derecho a los servicios sociales. Esto es muy rápido. No solamente se puede gestionar ayudas con un sello. Pin, pin, ayuda. Pin, pin, ayuda. Hay que estar al lado de las personas. Hay que hablar con las personas. Hay que acompañarlas. Hay que hacer trabajo social. No me enrollo más, porque si me enrollo más, no puedo hablar de esto. Y no podemos irnos de aquí sin hablar de esto, ¿vale? Porque esto es los retos de Cáritas. Y tenemos retos importantes en Cáritas. Mira, yo siempre empiezo diciendo que hacemos algunas cosas, igual muchas, dependiendo de cada lugar, y muchas de ellas muy buenas, ¿vale? Y eso por delante. Y luego a continuación digo que hacemos otras cosas que no las hacemos bien, que hay que mejorarlas. Y que no podemos caer en la autocomplacencia de decir, es que como somos Cáritas, joder, mira, esto lo hacemos muy bien. Claro, y hay cosas que no. Tenemos que mirarnos al espejo y decirnos la realidad. Y esa realidad nos debe hacer ver que hay cosas que no hacemos tan bien. Voy a poner ejemplos muy, muy tontos, Hay recursos en los que atendemos a personas que no reúnen condiciones. Que si nosotros fuéramos las personas participantes, no querríamos que nos acogieran en ese lugar. No nos sentiríamos cómodos haciendo un repaso educativo en un lugar donde hace frío y no me puedo quitar el abrigo. Por poner un ejemplo, que igual aquí no pasa, pero pasa en otros lugares. Pero además de eso, hay veces que intentamos hacer las cosas por bien, casi siempre, o yo creo que siempre, y no las hacemos bien. Voy a poner un ejemplo. Mirad, no sé si habrá pasado aquí alguna vez. Yo vengo de un barrio, de un pueblo de Madrid, de Leganés, en el cual en la parroquia había como pues un grupo scout, un grupo para hacer actividades los sábados, luego se salía a campamentos. Ese era el grupo del barrio, ¿vale? Ahí iban todas las personas del barrio que les apetecía hacer eso, ¿vale? A día de hoy hay 2 grupos. Hay un grupo de los scouts de la parroquia y hay un grupo de campamento para los de Cáritas. Estoy seguro que se ha intentado hacer para bien, segurísimo, pero eso no va para bien. Eso no ayuda a romper ese círculo de transmisión de la pobreza. Necesitamos hacer actividades inclusivas, necesitamos integrar, necesitamos generar referentes múltiples, como todos o muchos de nosotros hemos tenido. Bueno, solamente por poner algunos ejemplos. En serio, no vengo aquí ni a echar broncas ni a desvalorizar lo que se hace con mucho cariño. Pero sí, hay veces que puede ayudar poner ejemplos de cosas que no han funcionado en otros lugares para también vernos nosotros. Abordar la realidad de la familia.
No podemos trabajar solo con el niño, con la niña, o solo con el padre o con la madre. Tenemos que comprender que la familia es un todo y que lo que pasa en la familia influye a todas las personas. Trabajar con otros. Nosotros no podemos hacer todo. Que nadie diga, es que eso también lo tenemos que hacer nosotros. ¿Necesitan apoyo psicológico? Pues venga, vamos a hacer nosotros también apoyo psicológico. Pues a lo mejor podemos o a lo mejor no. Lo que está claro es que hay muchas entidades que te hacen otras cosas y tenemos que colaborar con ellas. Eso es trabajar con otros. Hacer comunidad. Mirar, cada día que hacemos investigaciones, siempre llegamos a la misma conclusión. Lo que determina muchísimo, muchísimo caer o no caer es que tengas buenas raíces o que no las tengas. Y cuando digo raíces, me refiero a gente que mira para ti, a gente que te sostiene cuando tú no te puedes sostener, a gente que te da una mano aunque no te la merezcas. Y quiero subrayar esto, aunque no te la merezcas. No siempre nos merecemos el apoyo, no siempre nos merecemos la ayuda, pero es la incondicionalidad la que nos da dos cosas. Una, esa mano cuando la necesitamos, y otra, ese aprendizaje para transmitir esa incondicionalidad también. Todo esto está muy bonito, pero si no denunciamos las injusticias, acabaremos siendo cómplices de ellas. Por tanto, no solamente es hacer, estar, acoger, sino denunciar, por ejemplo, si el gobierno de España o el gobierno de Castilla y León invierte más o menos en apoyar a las familias, porque sabemos que es importante, y decírselo a los políticos, y reclamarlo, esté quien esté. Y la propuesta alternativa al marco cultural la voy a dejar para otro día, para otro momento, porque no quiero pasarme de tiempo. Entonces esto ya me lleva a un cierre y a unas preguntas que os queremos plantear. El cierre que yo quería hacer tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con por qué hacemos las cosas. Mirad, a mí ahí esta frase me ayuda a comprenderlo, ¿no? O sea, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. A mí esto me hace pensar que es fundamental que cada uno asumamos nuestra parte de responsabilidad, que seamos conscientes que pase lo que pase, tenemos que poner nuestra semilla, aunque nosotros no la veamos crecer y mucho menos la recojamos, pero que apelemos a nuestra acción individual, a nuestra capacidad personal, obviamente cogido de la mano con otros, pero que no intentemos externalizar nuestra responsabilidad. ¿Está bien hacerse socio de Cáritas y dar 10 euros al mes a Cáritas? Está fenomenal. Está genial hacerlo, si no lo hacéis. Pero eso no es suficiente. Necesito implicarme personalmente. Vía Cáritas o vía mi vecino. Vía Cáritas o vía mi primo. A eso estamos refiriéndonos también. Pues hasta aquí, para no enrollarme más. Pues muchas gracias. Bye. ¿Se te han olvidado las preguntas? No. Las tengo. Vale. Las tengo. Mirad, la dinámica, Nuria, ¿cómo es? Lanzas las preguntas, nos va a lanzar un par de preguntas, tenemos 5 minutos para comentarlas entre nosotros y a partir de ahí pues ya comentar las dudas o las preguntas que pueda haber. Genial, pues yo he pensado 2 preguntas, ¿vale? Ya no os mentía, una va sobre la carrera. Pensamos en la carrera y buscamos ejemplos de personas de nuestro entorno que han salido desde diferentes lugares, ¿vale? ¿Cómo han avanzado? Se vale pensar en uno mismo también. No he querido llevaros a vosotros mismos por si a alguien le da cosa. Pero bueno, que podáis pensar en vuestro entorno, en personas que conozcáis. Y segunda pregunta, de los factores que hemos visto, ¿cuál creéis que es el más importante? ¿Y por qué? ¿Vale? Se trata simplemente de que comentéis entre vosotros y luego podamos discutir. No, esto no quita que luego podamos volver a cosas que yo he dicho y que queramos revisar, cuestionar o contraponer, ¿vale? Perfecto. Sí que se oye por ahí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Raúl, no pasa nada. Un placer escucharte y escucharte desde el humanizar los datos y ponerlos corazón. A mí me parece que es lo más bonito y lo más importante, ¿no?, de tu labor y de esta charla, ¿no? Nos has puesto corazón. Y nos sirve de mucho, nos sirve para reforzar en lo que hacemos bien y también para mejorar en lo que no hacemos tan bien.
sí que quería decirte alguna cosa del ascensor, ¿no? Ese ascensor que en los barrios hubo una época en los que había una llave y no todo el mundo podía subir. Pero a mí me preocupa cuando el ascensor no existe ni para los que tienen llave ni para los que no tienen llave. Y porque nuestros participantes, cuando van a subir las escaleras, tienen la pata rota. Y muchas veces parcheamos, en vez de ir quirúrgicamente a lo que es la herida de verdad. Que yo creo que eso es la transmisión de las pobrezas. Entrar de lleno desde esas causas a cambiar las consecuencias. Y digo esto porque es muchas veces muy duro ver que la transmisión de la pobreza va unida también a la transmisión intergeneracional de las riquezas. Y nosotros nos jugamos el tipo, nos jugamos las cartas, nos jugamos todo en el tapete de las pobrezas y no lo podemos olvidar. La pregunta que te hago es, joder, yo echo mucho de menos la opción del tiempo libre en los barrios, en las parroquias, como generador de cambio y como generador de inclusión de todo el mundo. Yo soy de barrio, soy de Pajarillos, y allí todo el mundo estábamos en la parroquia, en un club de montaña, de tiempo libre, en el cual todos teníamos lo mismo, desde la fe, desde el Evangelio, desde la naturaleza, desde todos estos valores que ahora yo creo que decirlos suenan un poco, bueno, vamos a decir que chirrían. Entonces, la pregunta es, agradeciéndote todo lo que has dicho, es ¿por qué tú crees que todo ese proceso de evangelizar en el tiempo libre se ha ido no quitando, sino adormeciendo? Y además como proceso de cambio revolucionario de transformación social. Gracias, Carlos. El tiempo libre se ha privatizado. Mirar, a día de hoy encontramos desigualdad incluso en los colegios. Los niños que van a las extraescolares tienen una socialización y unas amistades distintas a las que no van. Hay colegios donde hay extraescolares de pago y extraescolares que paga el ayuntamiento. Y encuentras a los niños de una clase social en uno, de una planta en uno, y a los niños de otra planta en otros. Y cuando salimos del colegio, si tú vas a un club de fútbol, si vas a un club de rugby, esto cuesta un dinero. Si te apuntas a un club de montañismo, cuesta un dinero. Y estamos volviendo a generar una distancia, una brecha entre unas plantas y otras. Se ha privatizado el tiempo libre. Y esto nos hace perder muchas oportunidades, porque coincidir en ese club de montaña o en otros muchos clubs de parroquias o de no parroquias, de asociaciones de barrio, que a lo mejor no eran de la iglesia, nos hacía tener al lado a personas que pensaban de otra forma, que tenían otras experiencias, que nos abrían a otras miradas. Y también nos hacía generar lazos más allá de donde luego cada uno fuéramos. Lazos que superaban el que yo fuera a la universidad y mi vecino o vecina no fuera a la universidad. Esos lazos, esa conexión múltiple con personas distintas, es fundamental recuperarla. Y el ocio y el tiempo libre es un lugar fantástico para recuperar esas conexiones. Daos cuenta que hoy vivimos muy hacia adentro, vivimos menos en la calle. Es fundamental esa conexión, nos ofrece unas posibilidades muy buenas y hay que seguir explorando cómo recuperarlas, porque vivimos cada día más hacia adentro, menos en la calle, y se dan menos oportunidades de intercambio entre personas de diferentes capas. ¿Alguien más nos quiere comentar las conclusiones a las que habéis llegado o el debate que habéis tenido en el grupo? Sí. Bueno, gracias por la exposición que ha puesto de manifiesto qué factores están condicionando esta desigualdad, ¿no? Pero yo quería hacer otra reflexión, porque esas preguntas que hacéis ahí
la cambio por otra, que es: lo importante no es responder a las preguntas, sino plantearse la auténtica pregunta, ¿no? Y entonces muchas veces nos enredamos en responder a cuestiones que al final no han respondido a la auténtica pregunta, que es la causa que va a generar todos los demás problemas que hemos visto aquí. Hoy día, el sistema que tenemos de vida determina más nuestro estilo de vida, el nivel de ingresos, con independencia de la ideología que tengamos. Yo veo cristianos que tienen un nivel de ingresos alto, que viven con un nivel alto, se relacionan con personas que tienen sus propios niveles, que viajan que hacen excursiones con esos niveles, y también cristianos que son más pobres, que se relacionan con gente, porque es evidente que un cristiano pobre le costaría relacionarse con uno rico cuando el otro pues tiene un consumo y un estilo de vida que el de abajo no puede adquirir. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a la conclusión de que hay un sistema que nos permea, que no nos damos cuenta, y es el que está condicionando que todo esto no evolucione. De hecho, tú has puesto ahí unos datos diciendo que la desigualdad y el riesgo de pobreza sigue creciendo. Aquí hay que plantearse varias preguntas claves. ¿Qué sistema tenemos, que nos hemos dado de convivencia social, económica, política, que no funciona? Porque cuanto más tiempo pasa hay más desigualdad, es que no funciona. La democracia, en principio, estaba para eliminar eso. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo, este sistema financiero, especulativo, que lo invade todo, que ha contaminado todo el planeta, que ha explotado a las personas, lo sigue haciendo. Europa, Estados Unidos, China, Rusia, sigue explotando a los países pobres. Hemos preñado África de pobres, les hemos preñado. Y esos pobres que les hemos preñado nosotros, ahora nos vienen. Y entonces ahí vienen los conflictos. Y lo queremos solucionar con parches, que si un presupuesto más, pero es que hemos sido nosotros. Y nadie hace esa reflexión, nadie la hace. Y yo veo que las causas no se tocan los factores, pero eso, a poco que hayas leído, te das cuenta de que son lógicos y que cualquiera los puede deducir. Pero las causas no se están corrigiendo. Muchas gracias. Se agradecen mucho las reflexiones, y en esta reflexión yo plantearía dos elementos. La primera, reforzar la idea de que el gradiente socioeconómico determina muchos aspectos de nuestra vida. Y voy a poner el ejemplo del código postal. El código postal en el que vivimos determina más nuestro nivel de salud que nuestra herencia genética. No lo digo yo así porque sí, que hay muchas investigaciones que lo plantean. Y eso es muy importante. Las condiciones de vida, a lo que tenemos, los dineros que disponemos, las oportunidades que disponemos, determinan muchos aspectos de nuestra vida. Y eso es especialmente relevante cuando miramos a los niños y a las niñas, que están naciendo en contextos que están facilitando o no sus condiciones de vida. En el apartado más sistémico, claro, un cambio de sistema, un sistema que vemos que tiene dificultades para generar igualdad, o todo lo contrario, que es un sistema que está profundizando en las desigualdades, un sistema que además tiene otra espada de Damocles encima, que es la cuestión medioambiental. Es decir, podemos hablar de que ha sido un sistema exitoso si no nos damos cuenta de lo que hemos ido destrozando en nuestro ámbito de vida. Si metemos en la contabilidad el desgaste sobre el planeta, el desgaste ecológico y medioambiental, a lo mejor los números no nos saldrían tan exitosos. Pero vaya, también ha sido un sistema que ha permitido unos pasos y unos avances de la civilización para una parte del planeta, como bien señalabas, ¿no? Probablemente estemos en una necesidad de superar este sistema. La superación de los sistemas no se produce a corto plazo, no se produce de manera rápida. La superación de los sistemas necesita cambios muy estructurales y cambios en las dinámicas, en la cultura y en los valores de la sociedad. Me voy a explicar. La sociedad permite que pase lo que queremos que pase. Como sociedad permitimos que haya personas que no pueden pagar una vivienda y que se vean en la calle, porque nuestros valores permitimos eso. Pensamos que todo el mundo tenga una casa no es algo importantísimo. Tendrás casa si la pagas.
Tendrás casa si la pagas, si trabajas y si reúnes el suficiente dinero para pagarla. Porque hay gente que trabaja todos los días, se levanta a las 7 de la mañana o antes, gana 1.100 euros y leñé. Yo no sé aquí, pero en Madrid cuesta muchísimo pagar una casa ingresando solo 1.100 euros. Es decir, como sociedad, como cultura, permitimos eso. Entonces, un cambio sistémico requiere también un cambio de cultura y de valores que nos lleva muchos años. Mientras tanto, necesitamos contener circunstancias, sin quitarle, sin desdecir lo que tú planteas, o lo que usted plantea, perdón, que yo ya me pongo a tutear aquí a la primera de cambio. Es importante que pensemos en intervenir en el inmediato y en el largo plazo. O sea, cualquier mirada para afrontar las causas de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión social tiene que tener esos dos niveles. Un nivel de largo plazo, fundamental, para evaluar el sistema y ver hacia qué sistema tenemos que transitar, y un sistema de corto plazo de aquí hay que ir resolviendo cosas que no pueden esperar a ese cambio sistémico. Pues con esa capacidad de denuncia, que es la que tenemos que tener ante estas situaciones, en primer lugar quiero dar las gracias a Raúl, ha sido un placer escucharte, y daros las gracias a todos por asistir y participar activamente en esta ponencia. Recordaros que el próximo lunes, el día 11 de marzo, a las 6 en este salón, tenemos la próxima aportación de Carmen García, que es responsable del área de infancia, adolescencia y familia de Cáritas Española, y que nos aportará también elementos valiosos sobre cómo frenar esta transmisión intergeneracional de las pobrezas. Muchas gracias y buenas tardes.